Perfecto, arrancamos, le damos la bienvenida a todos y a todos los que se acaban de conectar. Las respuestas a sus preguntas las van a escuchar al final de la clase y las pueden dejar en la sección preguntas y respuestas que está al lado de levantar la mano. Melina, Bueno, todo tuyo. bueno, comenzamos, estimados participantes. Como decía Flor, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por sumarse ante todo a este webinar, que bueno, la idea que tiene es un poco compartir algunas novedades acerca de los biofilms, sobre todo aplicado en superficies, equipos y alimentos, pero bueno, con una arista más novedosa que tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías y sinergia de estas tecnologías que vamos a ver más al finalizar la charla para poder controlarlos y eliminarlos. Bueno, dentro de los conceptos y los contenidos que vamos a tratar hoy, vamos a hablar acerca del concepto básico de biofilm y cómo está compuesta su estructura, cuáles son las causas de formación de estas grandes comunidades de microorganismos y qué indicios nos dan de su presencia dentro del proceso de elaboración de alimentos, los perjuicios que ocasionan en la industria de alimentos y cuáles son las ventajas adaptativas que hacen que estas grandes comunidades puedan persistir exitosamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Generando los problemas de contaminación tan grandes que últimamente se están evidenciando cada vez más a través de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y los recall o retiro del mercado de productos que se están sucediendo en el mundo, ¿no? Em, Vamos a hablar acerca, y esto va a ser una parte más breve, del proceso de biosíntesis, porque la idea no es detenernos en el proceso de biosíntesis, sino comentarlo. Y vamos a hablar después, ya desde un enfoque más práctico, el tipo de superficies que son más vulnerables a ser colonizadas por los biofilms, los desinfectantes y que son más efectivos, cuáles sí son más efectivos y cuáles no. Vamos a hablar acerca de los métodos que tenemos para la detección y eliminación y también cuáles son las estrategias emergentes, ¿no? Para poder controlar estos biofilms con nuevas tecnologías que de por cierto, Adox es un innovador en esta temática y que está ya brindando soluciones para poder lograr, ¿no? este control de los biofilms. Y vamos a hablar un poco al finalizar acerca de la prevención, ¿no? Em, Básicamente, bueno, vamos a definir lo que son los biofilms. Los biofilms son estas comunidades de microorganismos que se fijan firmemente en una superficie mediante una matriz de exopolisacáridos. Es una matriz autoproducida, ellos mismos, los microorganismos, la generan. Y bueno, de acuerdo a las cepas de microorganismos que forman parte del biofilm, la matriz va a tener distintas porcentajes de composición, ¿no? Pero básicamente los materiales que forman esta matriz son proteínas, polisacáridos, lípidos, ADN. Bueno, la composición varía de acuerdo a las cepas que forman el biofilm, pero sí tienen una composición homogénea en el sentido de que tienen los mismos componentes, independientemente de la cepa, todos los biofilm, ¿no? A la vez son una bioincrustación porque llegan a tener estas comunidades un nivel de adhesión tan fuerte en las superficies que llegan a denominarse con un nivel de irreversibilidad el poder separarlas, ¿no? de estas superficies llevado un tiempo, ¿no? Cuando ya los apéndices de los microorganismos se anclan en la superficie, llegamos a considerar irreversible esta unión que no se puede realizar el desprendimiento muchas veces por procedimientos meramente mecánicos, sino que necesitamos de estas tecnologías que vamos a ver hoy como herramientas realmente para lograr la eliminación de
de estas comunidades. El problema radica justamente en eso, en que cuando estos grupos de microorganismos se adhieren a las superficies, lo hacen de una manera tan fuerte que es muy difícil poder erradicarlos, ¿no? Entonces, por eso representan un desafío hoy por hoy para la industria, no solamente de alimentos, sino para el área de la salud, el tema de los biofilm, ¿no? Debido a estas características de persistencia en las superficies que hacen que sean difíciles de controlar, difíciles de eliminar, ¿no? Y todas las consecuencias que tenemos cuando tenemos un biofilm, ¿no? Que principalmente, y ya en el caso de los alimentos, hablamos de la alteración de la inocuidad del alimento, es decir, que el alimento ya se torna no seguro cuando estamos en un proceso de elaboración que en las superficies tenemos biofilm, ¿no? Por otro lado, no solamente los biofilms se pueden presentar en superficies inertes como equipos, como vemos en esta imagen, vemos una cañería con una evidente suciedad, por lo cual en este caso no sería muy difícil de sospechar la presencia de un biofilm. De hecho, hay presencia de óxido, que también es un indicador de una posible presencia de biofilm, sino que también lo hacen en superficies que se encuentran aparentemente limpias, y aquí vemos esta superficie que está lavada, enjuagada, y que tiene una coloración magenta, que solamente esa coloración, que es un revelador de biofilm, se adhiere a esta superficie aparentemente limpia, y se adhiere a la matriz de oxopolisacáridos del biofilm y lo evidencia. Pero si no fuera por ese revelador, aparentemente esta estructura se encontraría totalmente limpia, y sin embargo tiene biofilm. O sea que la suciedad, aunque no sea visible muchas veces, no es un indicador de ausencia de biofilm en lo más mínimo. Yo por eso pongo esta imagen para corroborar dos escenarios bien distintos, ¿no? Y a su vez, bueno, tienen esta capacidad de ser tan ubicuos, es decir, que le permiten adherirse a distintas superficies y en distintos ambientes, ¿no? Porque el biofilm no deja de ser una estructura de resistencia con la cual los microorganismos pueden perpetuarse a lo largo del tiempo, cosa que cuando los microorganismos tienen, como ahora voy a definir este concepto de bacterias planctónicas, tienen una vida libre, no tienen, digamos, la suficiente protección y resguardo, o la misma protección y resguardo que tienen cuando forman parte de un biofilm. De hecho, las bacterias planctónicas, que son las que se encuentran en vida libre o vida flotante, como se le dice, representan el 1% aproximadamente de la forma de vida de los microorganismos. El 99% restante se manifiesta como biofilm, es decir, la vida en general de los microorganismos transcurre a través de la forma de biofilm, ¿no? Porque estos microorganismos, cuando se unen en estas grandes comunidades y empiezan a generar su matriz de exopolisacáridos, que es un escudo protector ante la adversidad del ambiente y del entorno, permite defenderse del ataque externo, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles pueden ser aquellos agentes externos que en vida libre podrían afectar y eliminar el microorganismo, mientras que cuando se encuentran bajo esta forma de biofilm que le da resistencia, no solamente física, sino además a nivel genético, porque hay todo un intercambio a nivel genético entre los microorganismos que hacen que sean mucho más resistentes a compuestos biocidas, a antibióticos, de manera que en vida libre no lo serían, ¿no? Entonces es una estructura de resistencia. Si tuviéramos que sumergirnos, por así decirlo, al interior de un biofilm, veríamos dentro de su composición, este es un esquema solamente, de que el biofilm en general es una comunidad diversa. No son solamente las bacterias las que forman parte de los biofilms, si bien mayoritariamente son bacterias, pero hay otros niveles de complejidad en los microorganismos que los forman, como las levaduras, las algas,
los virus, las levaduras como hongos, ¿no? Unicelulares. Estamos hablando ya de un nivel de organización eucariota, cuando hablamos ya de levaduras y cuando hablamos de bacterias procariotas, o sea, estamos hablando de distintos niveles de complejidad. Algas, virus, todos estos microorganismos pueden coexistir y formar parte de los biofilm y sobrevivir perfectamente, ¿no? Bajo esta estructura de resistencia. Vemos en su interior que, bueno, tenemos la matriz de exopolisacáridos, que como les comentaba, es esta autosecreción de componentes que van a formar parte de un escudo protector, mezcla de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y que también le van a dar una estructura, un soporte, que vamos a ver más adelante cuando veamos la biosíntesis, le da una estructura en cierto momento de su desarrollo como de Z a nivel tridimensional. Entonces, bueno, todo eso se logra a través de este soporte que le brinda la matriz de exopolisacáridos o sustancias poliméricas extracelulares, también como se conoce, que es una estructura hidrogel. Por otro lado, también tenemos los canales de agua, que van a ser los que van a permitir la difusión de nutrientes, metabolitos, transportes de oxígeno, y que llegado el momento donde se agotan todos estos recursos, va a terminar, también va a concluir la vida del biofilm, y que ahí vamos a ver que va a empezar una etapa bastante peligrosa, porque es cuando los microorganismos se empiezan a desprender, y yo asumo que es allí donde reconocemos ese 1% de bacterias libres o microorganismos flotantes, que es cuando comienza la dispersión del biofilm que ya caducó su vida, ¿no? Y en busca de nuevas superficies para colonizar, nuevos nichos y formación de otros biofilm, ¿no? Después tenemos agregados de microcolonias que contribuyen, por supuesto, a la organización y la heterogeneidad. Y también tenemos lo que es la comunicación dentro de esta matriz de exopolisacáridos, em, que está mediada a través de señales químicas muy complejas. No vamos a adentrarnos tampoco en ese tema, pero sí mencionar que a través de comunicaciones y de señales químicas, del quorum sensing, como se llama, y del quorum Kenshin, se pueden activar ciertas respuestas y suprimir ciertas respuestas, ¿no? Químicas, que generan un comportamiento, ¿no? En esta comunidad. Ese es el lenguaje de los microorganismos. Y por otro lado, una ventaja también que se permite y que recién la mencioné, cuando tenemos el material genético, estos microorganismos lo que hacen es hacer un intercambio a través de plásmidos, un intercambio horizontal, adquiriendo estructuras de resistencia, adquiriendo mayor capacidad de soportar concentraciones de productos de limpieza, de biocidas, bueno, y esto es el problema con el cual también hoy nos encontramos, esta gran dificultad para poder eliminarlos, porque en realidad lo que antes por ahí nos era útil como un agente biocida o desinfectante, hoy ya no lo es, no es tan así, ¿no? Porque hay una complejidad genética mayor, ¿no? Cuando tenemos un biofilm ya maduro, un biofilm que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, vamos a tener distintos porcentajes de composición en su interior, ¿no? Ya vamos a tener filamentos proteicos, por ejemplo, en un porcentaje alto, alrededor de más del 70%, y ya los microorganismos, como por ejemplo las bacterias, disminuyen porque han muerto varios, entonces ya disminuyen y a un porcentaje que va entre el 5 y el 25%, siendo que cuando el biofilm es joven, estos valores son invertidos, ¿no? Tenemos muchos más microorganismos, menos filamentos. ¿Cuáles son las causas, ¿no? de la formación de un biofilm? Uno se pregunta, eh, y bueno, y vamos deduciendo de que si es un mecanismo, una estructura de defensa, es lograr la protección, ¿no es cierto?, de estas variables ambientales que al microorganismo en vida libre lo terminarían eliminando, ¿no? Es lograr la protección no solamente de las soluciones desinfectantes o los productos biocidas, sino de las radiaciones ultravioletas, evitar los eventos de deshidratación, la fagocitosis,
Y esto también es aplicable no solamente a las superficies inertes y equipos, como mencionaba hace un rato, sino también a las superficies vivas. Por ejemplo, nosotros un ejemplo de biofilm lo tenemos en la placa dental. Y también los tenemos en nuestro intestino, ¿no? Biofilms que se forman y que pueden generar problemas también a nivel de salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de biofilm, no nos limitamos a una superficie inerte, a un equipo, sino que también hablamos de superficies vivas. Por ejemplo, un evento con lo cual el biofilm es muy exitoso, porque pasa desapercibido, es los eventos de fagocitosis del sistema inmunológico. El biofilm, como conjunto o grupo de comunidad de microorganismos, pasa desapercibido, por ejemplo, ante el ataque de macrófagos, cosa que el microorganismo o los microorganismos individualmente no sucedería esto, ¿no? Serían atacados. Em, a la vez, bueno, todas estas situaciones son las que justifican, ¿no? La formación de este biofilm, que es el persistir a lo largo del tiempo, ¿no? Y poder sobrevivir a la adversidad ambiental. Esto permite también, tiene la ventaja de permitir el aprovechamiento de los recursos, son grandes comunidades, perdón, material genético, es decir, tener una diversidad genética mayor, y sobrevivir también a tiempos, por ejemplo, de desecación o estrés hídrico, como es el caso de Salmonella, que se ha visto que puede llegar a resistir en ciertas superficies, como hay muchos estudios realizados en plantas elaboradoras de arroz, en los silos, donde se ha visto que ciertas cepas de salmonela pueden persistir por lo menos 10 años, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo, donde se generan graves problemas de contaminación. Por otro lado, bueno, nos preguntamos también qué indicios tenemos de la presencia de los biofilm, ¿no? Muchas veces, cuando no son visibles los problemas de suciedad, bueno, no sospechamos muchas veces de que tenemos estas comunidades instaladas en nuestros procesos, podemos deducir la presencia, por ejemplo, por la presencia de corrosión o en los equipos, ¿no? Que veamos oxidados ciertos equipos, por ejemplo, hasta de acero inoxidable, que no deberían estarlo, y que también por ahí son más antiguos en algunas plantas, que quizás tienen sus años. Eh, esta presencia de pequeñas corrosiones, no es exclusivamente por la presencia de biofilm, pero nos puede sugerir que puede haber un biofilm instalado, cuando está compuesto el biofilm por bacterias sulfatorreductoras, ¿no? Por otro lado, también el acortamiento de la vida útil. Recordemos que muchos de estos microorganismos son alterantes, los que forman los biofilm, acortamiento de la vida útil de los alimentos, problemas organolépticos, lo que va a generar en algunas situaciones también eventos de recall, no solamente por alteración de la calidad, sino por alteración de la inocuidad, que eso es lo más grave, porque bueno, cuando un producto alimenticio tiene una alteración de la calidad, el del consumidor de alguna forma está advertido del problema, porque tiene un producto que no satisface con las condiciones que uno espera que tenga, porque se ve alterado el sabor, el color, la textura. Pero cuando estamos hablando de un alterante de la inocuidad, el producto parece ser seguro, pero está contaminado con microorganismos patógenos. Los biofilm, en su mayoría, tienen microorganismos patógenos en su composición, y esto es lo que hace que sea tan grave, ¿no? También la presencia de los biofilm, ¿no? Porque se generan problemas de brotes muchas veces a nivel alimenticio, y por ende, en algunos casos, hay que lamentar también la pérdida de vidas, ¿no? Como está pasando últimamente, sobre todo con Listeria monocitogenes, que se está tornando cada vez más resistente lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Y también, bueno, porque muchas veces tenemos picos de recuento de las bacterias aerobias mesófilas, la mayoría de los patógenos son bacterias aerobias mesófilas, y muchas veces nuestros recuentos, em, si no modificamos nada en el proceso de elaboración, pueden variar. Y esto tiene que ver con los eventos por ahí de fin del ciclo de la vida de un biofilm y la
dispersión de los microorganismos hacia otros sectores de la planta. ¿Y qué perjuicios ocasionan en la industria? Bueno, los que les comentaba, el más grave es el de la inocuidad de la salud de las personas, que el consumidor debe poder adquirir un producto que sea seguro. A la vez también la reducción a nivel estructural, ya hablando de las instalaciones, la reducción en el flujo de líquidos, en la transmisión de calor, la obstrucción de las membranas, cañerías, la corrosión de los equipos, o sea, causan a nivel ya estructural un perjuicio muy grande que económicamente muchas veces las empresas a veces no pueden solventarlos. Es más, a tal punto a veces que hay partes de las empresas que se clausuran porque no pueden remediar esta situación, no los pueden eliminar a los biofilm y quedan con una parte solamente del proceso. Eso también es bastante conocido, esta situación, ¿no? Eh, si lo tenemos que resumir, vamos a hablar de la pérdida de la inocuidad, pérdidas económicas y por ende también la reputación de la marca y lo que es el mercado hoy por hoy. Dentro de las ventajas adaptativas que vimos recién un poco también, estos microorganismos bajo esta forma de comunidad de biofilm les permiten ser ubicuos. Esto significa que se pueden adaptar a un gran rango de condiciones ambientales adversas para un microorganismo solo. A su vez, la presencia de agua en una superficie le proporciona también un ambiente ideal para poder anclarse y fijarse. A su vez también esta formación, ¿no? Les brinda esta ventaja adaptativa frente a oscilaciones de temperatura, de pH, niveles de salinidad, que hacen realmente que puedan coexistir y persistir durante mucho tiempo, ¿no? Y como, bueno, también contaba recién, la resistencia, debido a este intercambio genético que ocurre entre ellos, a los antibióticos y a las soluciones de limpieza, ¿no? En el caso de los antibióticos se incrementa entre 10 y 100 veces más el tiempo, ¿no? Perdón, en el caso de las soluciones de limpieza, el tiempo de contacto, ¿no? con los productos biocidas. Bueno, lo que genera también por ahí pérdidas, porque cuando no se pueden eliminar los microorganismos, generalmente se tienden a subir y elevar las concentraciones de producto y tampoco eso va a prosperar, ¿no? Vamos a ver ya qué estrategias más innovadoras hoy ya se están usando para poder atacarlos y tener éxito, ¿no? Y bueno, respecto un poco a la biosíntesis del biofilm, como recién también les comentaba, en su ciclo de vida empieza cuando estos microorganismos que se encuentran en vida libre, que dijimos que era un porcentaje muy pequeño, el 1%, o vida flotante, como se llama, son microorganismos planctónicos que se adhieren a una superficie, vencen ciertas fuerzas de repulsión. En un principio, estas fuerzas que tienen que ver estrictamente con el tipo de superficie y material por el cual está compuesto esa superficie. Estas fuerzas de repulsión en un principio son débiles, son fuerzas de Van der Waals, pero después se van tornando cada vez más fuertes y los microorganismos aún así pueden llegar a colonizar, adherirse, vencerlas y anclarse con ciertos apéndices como las fimbrias, la pili. Y una vez que comenzó el anclaje, allí ya se llama a una unión irreversible, ¿no? En este caso comienza luego la formación de microcolonias, es decir, la reproducción, ¿no? de los microorganismos, el crecimiento, y allí es donde también interviene de manera muy importante esta matriz de exopolisacáridos que le da una estructura, porque se dice que la forma tridimensional del biofilm es como una Z, como se le dice en España a los hongos Z, que así se ve de manera tridimensional esta comunidad. Y luego el biofilm empieza a madurar, empiezan los recursos también a consumirse, a escasear, los nutrientes, el oxígeno, la disponibilidad de agua.
y llega un punto que su ciclo de vida se agota. Em, Allí comienza ya el cese de las actividades vitales y comienza la orden de dispersión, ¿no? Con este lenguaje que veníamos hablando de las señales químicas, con lo cual el biofilm termina su vida y los microorganismos que formaban parte de él en comunidad vuelven a la vida libre o planctónica a colonizar nuevas superficies cercanas, que este es el punto crítico en el cual hay que tener también mucho cuidado estos eventos de dispersión, porque de un biofilm vamos a tener réplicas por lugares cercanos, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de evitar, ¿no? Y por eso nos concentramos tanto en una vez que lo detectamos, tratar de eliminarlo. Y que no siga avanzando su ciclo de vida porque vamos a tener réplicas de contaminación en otras superficies cercanas. Bueno, aquí solamente mostrar este ciclo de vida bajo otra forma. em, Cuando, bueno, hablamos también de la invasión, el anclaje de los microorganismos en vida planctónica, la colonización, cuando ya se fijan con unión irreversible estos microorganismos, la maduración, donde se genera la matriz de exopolisacáridos autoproducida, la formación de las microcolonias y luego el crecimiento y la dispersión, que recién comentaba que es un punto em, muy complicado la dispersión por justamente la nueva colonización de estos microorganismos en áreas adyacentes a donde se encontraba el biofilm original. Em, y todo esto tiene que ver también un poco con que también no todas las superficies tienen las mismas características o son igualmente colonizables o tienen la misma facilidad para ser colonizables, ¿no? Por los microorganismos, ¿no? Tienen que tener ciertas características que hagan que algunas sean más fáciles de permitir la adhesión de estos microorganismos y otras no. Las superficies que están en contacto con los alimentos generalmente siempre se espera que sean lisas, duras, continuas, que no tengan poros, ni fisuras, ni grietas, porque estos son los sitios donde los microorganismos van a anidar, van a formar nicho. Sobre todo, siempre hago mención a los equipos que son más antiguos, aún de acero inoxidable, que sabemos que es el material junto con el vidrio de los más nobles y de menor capacidad colonizante de los biofilm. Pero aún estos equipos, como los de acero inoxidable, pueden tener el nivel microscópico fisuras que no se observan a simple vista y allí se pueden formar también nichos. De hecho, vamos a ver que hay una tecnología que está hoy ya en el mercado para evitar, digamos, la formación de fisuras a nivel microscópico, ¿no? Y si no, también tenemos, si no podemos cambiar los equipos o rediseñarlos, tenemos otra estrategia también, que ya lo vamos a ver más adelante con las nanopartículas para controlar los nichos que se forman en estas grietas o fisuras. Cuanto más lisas, pulidas y menos porosas son las superficies, más efectiva va a ser la limpieza y se va a poder evitar justamente la acumulación de alimentos o restos de materia orgánica que son los que van a contribuir a la formación del biofilm, ¿no? En cuanto a las características de los materiales, se ha establecido un índice que es la rugosidad superficial, que este índice lo que nos establece es, digamos, de cuál material es más vulnerable o no para ser colonizado, ¿no? Se utiliza como un indicador para la buena higiene de las superficies. Las superficies en contacto con los alimentos deben tener un índice de rugosidad menor o igual a 0,8 micras. Cuanto más alto sea ese valor, más largo deberá ser el tiempo de limpieza, es decir, el tiempo de contacto del producto de limpieza con la superficie para tener un resultado, digamos, más seguro y saber que ha sido efectiva. Aquí vemos un ejemplo, solamente como ejemplo, de valores altos del índice de rugosidad que permite la acumulación de alimentos y posible crecimiento de microorganismos, al mismo tiempo se dificulta la limpieza y como una superficie con valores más bajos del índice de rugosidad se evita la acumulación de alimentos y se facilita también la limpieza. Es un ejemplo
digamos, esquemático para que veamos cómo afecta este índice de acuerdo a las distintas características de los materiales. Y aquí un poco lo que les comentaba recién, esta es una vista microscópica de una grieta de un equipo de acero inoxidable y esta grieta, por supuesto que no se ve a simple vista, está colonizada por Listeria monocytogenes, este microorganismo, seguramente acá está formando ya biofilm, y bueno, esto no lo podemos ver a nivel macroscópico, por lo cual cuando comenzamos a tener problemas, muchas veces se debe a esta causa. Por lo cual hoy por hoy viene una tecnología que se recomienda mucho, que se llama la tecnología del electropulido. Es una tecnología que se aplica a nivel químico, donde se aumenta la resistencia a la corrosión y se trabaja a nivel electrolíticamente el metal, ¿no? Se separan cationes, aniones, se hace ion por ion, ¿no? Llevando la separación de los mismos y de esta manera lo que se hace es homogeneizar la superficie, no solamente a nivel macroscópico, sino microscópico. Entonces nosotros ya adquiriendo un equipo con esta tecnología de electropulido, ya nos aseguramos de que es muy poco probable que se pueda formar una fisura o una grieta, cosa que es bastante común en los equipos que son más viejitos, más antiguos. Esta es una valiosa herramienta con la que hoy contamos, ¿no? A la hora de adquirir, por supuesto, un equipo. Bueno, aquí tenemos también una imagen de microscopía de alta resolución con un microscopio electrónico de un biofilm de Staphylococcus aureus. Aquí podemos observar la presencia de los microorganismos, la matriz extracelular. Así se ve en microscopía de alta resolución la presencia de un biofilm. Igualmente, bueno, eh, no solamente los biofilm se encuentran en lugares visibles o fáciles de detectar. Muchas veces están en lugares de difícil acceso, por lo cual es mucho más difícil poder detectarlos o encontrarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sitios que uno recomienda que hagamos controles periódicamente sobre la posible presencia, aunque parezcan limpios a simple vista? Ya lo vimos al principio cuando mostré una cañería extremadamente sucia y una superficie lavada que solamente evidenciaba un biofilm por un revelador de biofilm. Si no, nunca uno podría llegar a sospechar que puede estar contaminada una superficie que aparentemente está limpia, ¿no? eh, ¿Dónde tendríamos que ir a buscarlos? Tendríamos que prestar gran atención en lo que son los desagües, cañerías, las cintas transportadoras sobre todo, sobre todo las que son como denticuladas, allí son bastante complicadas para lavar, son difíciles para desinfectar y que se produzca un correcto proceso de saneamiento. Por lo cual son lugares claves para ir a monitorear, que ya vamos a ver cuáles son las alternativas para poder revelar la presencia de estos biofilm. Los tanques de agua, por supuesto, Em, bueno, es bastante claro que está muy sucio, pero los tanques de agua, aunque parezcan limpios muchas veces, tenemos que ir a controlarlos también. De hecho, Pseudomonas aeruginosa es un iniciador de biofilm y se encuentra principalmente en las cañerías, tanques de agua. Y otro punto que suele pasar también bastante desapercibido a la hora de ser causa, ¿no? U origen de biofilm, son los circuitos de aire. Los circuitos de aire muchas veces no se limpian con la frecuencia que deberían limpiarse, se acumula suciedad y encima, en este caso, se acumula humedad con condensados, que son factores que favorecen muchísimo el desarrollo de estas comunidades. Entonces, em, el tema de los aires acondicionados o los circuitos de aire es un tema que yo siempre lo nombro porque pasa como desapercibido el tema de las frecuencias u órdenes de trabajo, las frecuencias de limpieza, de desinfección, y que son
o se ha visto que son muchas veces los sitios donde se forman estos nichos y que a la vez también transportan aire por todos los actores de la planta, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos los tipos de superficie. Este es un esquema también, esta flecha, bastante claro, ¿no? Donde habla los tipos de superficie y su capacidad para ser colonizados por biofilm. Bueno, recién un poco les mencionaba en el caso de los materiales que son más vulnerables y otros menos vulnerables, ¿no? Para ser colonizados, los más vulnerables generalmente son los plásticos, como puede ser el látex, polietileno, el propileno, PVC. Y después tenemos otros materiales que son mucho más nobles. eh, Importante, bueno, considerar que en la industria de alimentos de por sí, por política de vidrio, no está permitido, por lo menos en nuestro país, el uso de equipos que contengan vidrio, justamente porque a nosotros nos representa el vidrio en sí un peligro físico de uno de los más graves de todos, ¿no? Porque una astilla, un vidrio que se ha desprendido y que caiga accidentalmente en un alimento, realmente es un peligro físico muy grave si llega a ser consumido ese alimento con el vidrio que generalmente no se ve. Entonces, bueno, por eso, por política de vidrio, es que el vidrio sabemos que es resistente a ser colonizado, pero no se toma como un material típico para tener equipos de vidrio, pero sí el acero inoxidable, que es el más recomendado y uno de los más nobles, ¿no? Em, entonces, bueno, con esta flecha nos podemos dar cuenta que mientras más materiales de plástico tengamos, más controles también tengamos que hacer, sobre todo en lo que son las cañerías, las tuberías, aún aunque tengamos limpiezas de tipo SIP, así de tipo circuito cerrado, eh, o aún la limpieza COP con la exposición de piezas, porque muchas veces estas limpiezas son efectivas, pero en las uniones de las cañerías, de allí que necesitamos tanto del personal de mantenimiento para que cada cierto tiempo nos ayuden con los desarmes y podamos evaluar esas uniones de las cañerías o caños, de las tuberías, porque allí se forman en esas uniones también por acumulación de suciedad biofilm, ¿no? Entonces, las cañerías también de estos materiales que son muy utilizados en la industria del alimento, los plásticos tienen muchas ventajas también, pero la desventaja que tienen es que son más fácilmente colonizables. Por otro lado, tenemos la efectividad también de los desinfectantes. No todos los desinfectantes tienen una eficacia igual contra los biofilm. De por sí, los que son menos efectivos son los derivados de amonio cuaternario. Después, bueno, son un poco más efectivos los que tienen biguanidas, cloro libre y finalmente el ácido peracético, que es uno de los compuestos que más utilizamos en la industria de alimentos a la hora de desinfectar las superficies, ¿no? De lograr después del lavado la desinfección y así el saneado completo. Pero estos desinfectantes por ahí pierden la efectividad, aún el ácido peracético, si no logramos romper la matriz de exopolisacáridos para que ingresen a el interior del biofilm, ¿no? Porque esta estructura de esa matriz de exopolisacáridos les da un escudo protector que es muy resistente y que puede ser un compuesto altamente efectivo para el microorganismo en vida libre, pero cuando está como biofilm, aún estos desinfectantes que son altamente efectivos no logran su objetivo justamente por esta matriz que los recubre y que los resguarda. Entonces, bueno, vamos a ver qué estrategias vamos a tomar como para lograr
primero detectarlos y de una vez que los hemos detectado, lograr eliminarlos. Día a día están saliendo estudios nuevos donde eh, las tecnologías se van renovando justamente porque cada vez se hacen, con esta cuestión de los intercambios genéticos, se hacen cada vez más resistentes, ¿no? Em, Dentro de los métodos de detección convencionales, debo nombrarlos, pero bueno, yo tengo mi método, si se quiere, más favorito. Pero bueno, debo nombrar todas las metodologías. Tenemos la detección por muestreo microbiológico, que se realiza a través de muestreo con placa Rodak en las superficies, tomando una impronta de esa superficie o también el uso de las placas Petrifilm cuando esa superficie no es regular, como puede ser una cañería. La placa Petrifilm lo que permite es, al ser flexible, adherirse a ciertas estructuras que no son regulares, ¿no? Que tienen forma, ya sea como los caños, los picos, las mangueras. Entonces esa es una opción también que tenemos, tomar la impronta. Y si no, también el uso de la metodología del hisopado o del esponjado, que tiene como finalidad también la toma de los microorganismos, el desprendimiento desde la superficie, ¿no? En cuestión, para luego ser evaluados a nivel microbiológico. El problema que tienen estas metodologías, ya sea del esponjado o del hisopado o del plaqueo, es que la recuperación de estos microorganismos no es muy alta, oscila entre el 26 y 56%, porque justamente están tan adheridos que es muy difícil poder desprenderlos de esta manera, si se quiere, como mecánica, ¿no? Pero bueno, es una forma, es una metodología que se usa, aunque su nivel de recuperación sea más bajo. Después tenemos también otro método que se usa, es un método no microbiológico, que se usa para la verificación de higiene de las superficies luego de realizar el lavado de las mismas, que es el hisopado de bioluminiscencia, el cual mide el ATP presente en una superficie. El ATP es la molécula de la vida, que todos los organismos vivos la tenemos, es la forma de energía con la cual podemos llevar a cabo nuestros procesos biológicos. Se generan las mitocondrias celulares a través de también unas funciones celulares muy complejas de generación de protones, ¿no? Bueno, y todo esto se produce en la intermembrana mitocondrial. Y bueno, un poco para explicar de dónde proviene el ATP. Lo cierto es que cuando nosotros hacemos la verificación de la limpieza de los equipos, puede tener dos orígenes este ATP que vamos a evaluar a través del hisopado. Puede tener un origen que sea microbiológico, donde están presentes estos microorganismos, o puede ser que sea un origen orgánico por resto de suciedad. Entonces, lo ideal es usar kits que nos puedan definir el origen. Los kits de ATP que se utilizan hoy por hoy, los más modernos o más sofisticados, nos indican el origen, de forma tal que si no es un origen microbiológico, en realidad podemos descartar la presencia del biofilm. Eso es lo ideal, ¿no? Porque si no, cuando tenemos una presencia de ATP que no conocemos el origen, realmente no sabemos a bien a qué atribuírselo, ¿no? Y tenemos que hacer otros ensayos complementarios. En este caso, vamos a hacer el hisopado de la superficie limpia, luego se activa el hisopo y a través de esta tecnología de la bioluminiscencia, utilizando el luminómetro, vamos a obtener un valor de unidades relativas de luz a través de una reacción química que se produce dentro del luminómetro que eh, lo que hace es generar luz que proviene de ese ATP que está en el hisopo y esa intensidad de luz es leída por el luminómetro y nos da un valor de URL o unidades relativas de luz. Esto es proporcional a la cantidad de ATP, es decir, que mayor cantidad de ATP, mayor cantidad de URL,
y al revés, a menor cantidad de ATP, menor cantidad de URL. Y esto nos va a dar una idea de acuerdo a, digamos, los consejos del fabricante, nos va a dar una idea realmente de si esta superficie se encuentra realmente limpia o no. Que es un método muy útil, el método no microbiológico, porque tenemos un resultado en una cuestión de segundos, 5 o 10 segundos, mientras que con un método microbiológico la desventaja que tiene es el tema del tiempo. Necesitamos incubar las muestras, luego leer los resultados y demoramos varios días en obtener un valor, no un resultado. Por eso esto es una metodología que no, ninguna de las dos se deben suplantar, sino que son complementarias. Una vez que obtenemos el valor de unidades relativas de luz, bueno, vamos a ver si nuestro equipo realmente se limpió correctamente. Estos valores son arbitrarios, esa también es otra desventaja, dependen totalmente del proveedor y de la marca del kit que nos vende. No podemos comparar unidades relativas de luz de kit de distintas marcas. Ese es el parámetro con el cual nosotros, una vez que obtenemos estos valores, a través del software que nos provee el proveedor, justamente, que nos ofrece el proveedor de estos kits, nos va a hacer un análisis de tendencia. Pero bueno, como les dije, son resultados arbitrarios. Aquí hay un ejemplo, lo que se considera limpio para un kit determinado, que son menores a 100 unidades relativas de luz. Para otro proveedor se consideran de 0 a 10 unidades relativas de luz un nivel de limpieza correcto. Entonces es muy relativo y por eso tenemos que seguir las indicaciones del proveedor. Bueno, y aquí está el método que para mí es el más claro y el que no deja dudas, que es un poco el que ya venimos viendo, que es el revelador de biofilm o método enzimático de coloración de la matriz de exopolisacárido. Ese es el nombre técnico más correcto, de lo cual, bueno, felizmente Adox tiene este producto que ha sido realmente una herramienta valiosísima a nivel de la industria de alimentos porque nos permite a través de el uso de un producto teñir una superficie que si tiene la presencia de biofilm la va a evidenciar con un color. Entonces, en el color ya sabemos que está el biofilm instalado. Lo que se hace para utilizar esta metodología es limpiar y desinfectar la superficie, luego rociamos con este producto, con este revelador, y dejamos actuar alrededor de 5 minutos y luego se enjuaga esa superficie. Si la superficie en cuestión se enjuaga y no toma color, se considera que no hay presencia de biofilm. En cambio, si la superficie se enjuaga y el color persiste, en este caso nos está indicando la presencia. Es positivo para la presencia de biofilm y la ventaja que tiene el tema de la coloración, porque hay productos también en el mercado que por ahí generan burbujeo ante la presencia de un biofilm, pero es un método a mi gusto a veces más subjetivo porque depende de si se ven las burbujas, cómo se ven. En cambio, el método de coloración em, no es prácticamente subjetivo, porque el color uno quizás lo pueda ver un poco más intenso o menos intenso, pero el color sí o sí es visible. Entonces eso hace que sea un método bastante objetivo y seguro. Por eso digo que es mi método favorito, por la rapidez y por la precisión que tiene a la hora de revelar o evidenciar la presencia de un biofilm. ¿Por qué? Porque este producto lo que hace es adherirse a la matriz de exopolisacáridos, es como un mordiente y queda allí. Entonces, una vez que uno lo enjuaga, en este caso ya está enjuagada esta superficie que estaba limpia, se nota que es una parte de un equipo antiguo, allí queda evidenciado el color. De acuerdo a las marcas, hay muchas variedades en tonalidades, ¿no? Hay color magenta, como este que es un rosa magenta muy bonito, que es el producto Biosun Plus, perdón.
excelente para detectar biofilm y hay de otras marcas que, bueno, vienen de otros colores, azul, anaranjado, bueno, depende de la marca, pero a través de una coloración se evidencia la presencia del biofilm. ¿Y cuáles son las estrategias para controlar, ¿no? Estos biofilm? Hay una serie de pasos que debemos conocer. Primero, una vez que lo hemos detectado, aplicando la tecnología que elijamos, yo recomiendo el revelador de biofilm con la tinción de la matriz de exopolisacáridos. Es necesario aplicar detergentes enzimáticos. Los detergentes enzimáticos tienen la ventaja de que están formulados con tensoactivos y enzimas y que son productos muy amigables con el medio ambiente porque no tienen un impacto ambiental. Entonces, nos alineamos también con ese objetivo que hoy por hoy estamos eh, tratando de llevar a cabo en la industria de alimentos, ¿no? Generar el menor impacto ambiental con nuestras acciones en la elaboración de los productos, ¿no? A su vez, las enzimas que componen estos detergentes enzimáticos son estas moléculas biodegradables, por eso son muy amigables con el medio ambiente, no son agresivas y a la vez eliminan también olores, manchas, grasas también, incluso actúan, ¿no? En la remoción de los biofilm porque degradan las sustancias de la matriz exopolimérica, ¿no? O la matriz extracelular. Juntamente o conjuntamente, cuando se rompe esta matriz a través de estos detergentes enzimáticos, se requiere generalmente el uso de estas tecnologías emergentes, como es el uso sinérgico del ultrasonido y el ozono, ¿no? Para poder eliminarlos. Ya lo vamos a ver de qué manera. Esta acción justamente permite la inactivación, la destrucción de la matriz de exopolisacárido y la destrucción de los microorganismos en sí. Aquí vemos también unos ejemplos de estos detergentes también multienzimáticos en sus variantes con espuma o generador de espuma baja o espuma más abundante que podemos también elegir desde Adox y que esto tiene que ver también con el tipo de limpieza que vamos a llevar a cabo. Si es una limpieza de tipo SIP, vamos a necesitar un multienzimático que tenga baja espuma. Si vamos a realizar una limpieza COP, con circuito abierto, sería piezas expuestas, vamos a necesitar un multienzimático que genere más espuma, que es más recomendable para este tipo de sistemas o circuitos. Y tenemos el ultrasonido, que el ultrasonido hay muchos trabajos que hablan de la efectividad que tiene a la hora de controlar los biofilm, de eliminarlos. ¿Por qué? Porque son sonidos de frecuencias superiores a los 20 kilohertz que son inaudibles para el ser humano, ¿no? Son vibraciones mecánicas que lo que hacen justamente estas vibraciones es desprender ese anclaje que yo les comentaba al principio que realizan los microorganismos en una superficie. Entonces, esas vibraciones son las que los van desprendiendo y los van descomponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que producen? Producen el rompimiento de las paredes celulares a nivel bacteriano, a nivel también de hongos que pueden llegar a formarlos, y la eliminación de esta capa de contacto, ¿no? Que tienen con la superficie. Hay una oscilación mecánica que se produce en el interior del biofilm de baja frecuencia y alta intensidad. Siempre se usa esa combinación, baja frecuencia, alta intensidad, que genera la muerte de los microorganismos, lo desprende de la superficie, tengamos en cuenta que se rompieron las paredes celulares, y a la vez genera un microclima con una temperatura y una presión muy elevada que hacen que sea muy difícil poder sobrevivir bajo esas condiciones y los terminan inactivando. Hay todo un proceso de expansión, contracción, implosión. Aquí vemos algunos ejemplos de la utilización del ultrasonido para la limpieza de ciertos equipos y que realmente ha sido y es muy efectivo y es una de las maneras eh, más eficaces justamente y exitosas para poder desprender estas uniones que las nombrábamos como irreversibles para lo que es una limpieza mecánica común, ¿no? Por otro lado, la aplicación también del ozono es altamente recomendable en sinergia, ¿no?
con la aplicación del ultrasonido, porque el ozono es un gas, es un agente biocida em, que tiene la función de hiperoxigenar, ¿no? Las superficies y también desprender y eliminar los biofilm de manera continua. A su vez, todo este proceso de ozonización genera aireación, burbujas, ozono, oxígeno activo y una acción efervescente. Lo que hace el ozono como gas es ser mucho más efectivo que los desinfectantes líquidos. Se sabe, se ha estudiado que pueden llegar a ser 4 veces más efectivos el uso de estos desinfectantes o biocidas en estado gaseoso que no los líquidos. Y por otro lado, también se ha visto que el ozono a ciertas concentraciones de humedad relativa ambiente, que van entre los 35 55, el porcentaje de humedad relativa ambiente, es también más efectivo, por ejemplo, para eliminar virus. Hay mucho que se está descubriendo del ozono. Se sabe que también puede llegar a ser tóxico bajo ciertas concentraciones para la persona. No es que por ahí uno escuche el ozono y dice, bueno, el ozono es lo más inocuo que hay. Bajo ciertas condiciones puede llegar a ser tóxico y afectar a nivel pulmonar a las personas. Por eso siempre se requiere que las personas no estén en contacto o presentes mientras se producen estas desinfecciones con el ozono, ¿no? Entonces, hay niveles que tienen cierto grado de toxicidad. A su vez, el ozono se genera por aparatología, que son los ozonizadores, como vemos acá en la imagen, que también tienen cuestiones de bioseguridad que hay que tener cuidado porque tienen campos magnéticos y no son equipos, digamos, que cualquiera los pueda o cualquier persona los pueda manipular, ¿no? Entonces, lo que sí se puede decir que combinando un correcto programa de limpieza, POEs bien aplicados, procesos operativos estandarizados de saneamiento bien aplicados, el uso de detergentes enzimáticos, em, el uso que rompen la matriz de oxopolisacáridos, el uso el ozono en sinergia con el ultrasonido, pueden, y está comprobado que logran inactivar y eliminar prácticamente los biofilm. Pero bueno, es todo un proceso que estamos comenzando como a diseñar con la sinergia. Antes decíamos, bueno, se rompía la matriz de oxopolisacáridos, colocábamos el desinfectante, pero bueno, se ha visto que no tiene muchas veces el nivel de penetración suficiente el desinfectante, aún cuando la matriz de oxopolisacárido está rota. Le facilita el nivel de penetrancia el uso, por ejemplo, del ultrasonido. Si vamos a utilizar también desinfectantes, como puede ser el ácido peracético. Entonces, esta sinergia es lo importante que a mí me gusta que tengamos en cuenta y que lo empecemos a ver como una tecnología totalmente aplicable y exitosa. A su vez también, bueno, acá vemos la formación, ¿no?, de nanoburbujas. También lo que se está utilizando mucho para la prevención del biofilm, porque una vez que, bueno, el biofilm se elimina, tenemos que pensar que puede generarse algún nicho nuevamente y podemos llegar a tener un problema nuevamente con colonización de superficie. Para ello siempre se recomienda el diseño de equipos que sean lo más fáciles y accesibles posible, lisos, lo más sencillos. A la vez mantener las superficies pulidas, si es posible, con la tecnología de electropulido para evitar la abrasión, la corrosión, que esto también lleva, como vimos, a la formación de grietas y el anclaje de los microorganismos. Después también la reposición de piezas, de materiales agrietables. Esto también se llama rediseño de los equipos. Quizás a veces no se pueden cambiar los equipos, pero sí rediseñar partes, sustituir partes para hacerlos menos propensos a ser colonizados. También la minimización de salpicaduras, charcos. Habíamos dicho que, o condensados, ¿no? Habíamos dicho que el agua es un punto de anclaje
muy necesario para que los biofilm puedan instalarse. También identificar en la planta con un mapeo cuáles son los sitios que son más favorables para el desarrollo de los biofilm. El desmonte o desarme de las piezas o equipos que yo les comentaba recién que uno requiere mucho del personal de mantenimiento para poder realizar estas tareas. Son un valioso aporte en la lucha contra los biofilm, ¿no? Controlar también la limpieza con los aerosoles que transportan restos de biofilm, por eso hay que tener mucho cuidado cómo se realiza la limpieza en la industria de alimentos y el manguereo, que es una forma de limpieza muy común, nunca de abajo hacia arriba, siempre en sentido gravitatorio de arriba hacia abajo, porque a veces se levantan spray del piso que contaminan con microorganismos ciertas áreas, ciertos equipos y lejos de limpiar, estamos justamente ensuciando, ¿no? Em, para ello también, en lo que tiene que ver con la prevención, eh, ADOX nos presenta compuestos, en este caso es el BioStop, que son nanopartículas de plata, que lo que hacen estas nanopartículas una vez que se instalan en una superficie, van liberando progresivamente agentes antimicrobianos que van a impedir en realidad que esa superficie vuelva a ser colonizada. Esto se usa mucho en los equipos de acero inoxidable, sobre todo que no tenemos por la posibilidad de cambiarlos, que no tienen la tecnología de electropulido y que tienen grietas. Entonces allí es donde van a actuar estas nanopartículas de plata para ir liberando estos agentes antimicrobianos y evitar que se puedan asentar nuevamente los biofilm, ¿no? Cuando no podemos cambiar los equipos, que también es una realidad, ¿no? Estamos hablando de equipos muy costosos que muchas veces no los podemos quitar de nuestro proceso, que ya están, pero tenemos estas alternativas que nos brindan ADOX, por ejemplo, a través de la innovación y la tecnología para adquirir y aplicar todas estas medidas preventivas y no volver a tener la presencia de biofilm una vez que lo hemos logrado eliminar con todo lo que implica, ¿no? Y que, bueno, siempre vamos a tener lo que es el círculo de Zener, este juego de composiciones en tiempo, temperatura, acción química, acción mecánica, que es lo que también vamos a tener que ir ajustando a medida de que vamos desarrollando un POES exitoso, ¿no? Muchas veces cuando tenemos desvíos en los resultados o que nos están indicando a través de la prueba, por ejemplo, de ATP, fallas en los procesos de limpieza, ajustar estas variables que son contributivas y que tenemos que ir complementando para también lograr resultados que sean efectivos, ¿no? Igualmente, el biofilm, como ya hablamos, una vez que esté instalado, necesitamos primero romperlo. Y luego vamos a ajustar todas estas variables para también atacarlo y, como dije anteriormente, en sinergia con estas tecnologías que están muy a la vanguardia, como son el ultrasonido y el ozono. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos ahora a contestarla si hay alguna inquietud. Y recordar siempre, no solamente para lo que es el desarrollo del tema de los biofilms y estas tecnologías emergentes, sino que siempre los resultados que obtenemos son producto realmente de las decisiones que tomamos durante todo el proceso. No tenemos resultados casuales ni porque sí, sino porque son la consecuencia de nuestras decisiones. Y bueno, y agradecerles por la presencia a través de esta virtualidad, a través de la caída de Zoom, que pasó de una manera muy, muy extraña hoy, pero sucedió. El respeto, el comprender lo que uno está intentando transmitirles y la variable más costosa, como yo siempre digo hoy en día, que es el tiempo. El tiempo que quizás otras personas lo destinan para otras cosas y ustedes están acá para capacitarse, para formarse, para conocer, para crecer. Así que por eso les agradezco muchísimo que hayan estado dedicando una hora y algo de sus vidas para poder y adentrarse en esto de las tecnologías emergentes, ¿no? A la hora de tratar los biofilms en superficies, equipos, en industrias de alimentos. Bueno, gracias a vos, Alina, una experta que pone
su conocimiento tan minucioso y tan bien explicado al servicio de justamente que todos podamos aprender algo nuevo y hacer zoom en las técnicas, en los cuidados, en los productos, y es siempre muy, muy clara a la hora de explicar. En nuestras redes sociales de ADOX pueden encontrar también más información sobre biofilms, sobre ozono, bueno, sobre todas las temáticas estas que estuvo desarrollando Alina. Tenemos también información tanto en LinkedIn, en Facebook como en Instagram. Si no nos siguen, los invito a que nos sigan. Leo las preguntas en la zona de preguntas y respuestas. Carolina nos pregunta si vamos a enviar por mail la presentación. Vamos a subir la clase a YouTube para que la puedan volver a mirar, para que puedan volver a repasarla. Así que en unos días va a estar subida a YouTube y lo vamos a anunciar en nuestras redes. Acá dice muy interesante. Muchas gracias por compartir esta información. Repito lo que dijo Alina. Gracias por conectarse y compartir el tiempo que hoy por hoy es lo más valioso que tenemos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, está el área de preguntas y respuestas. Este es un Zoom de seminario web donde interactuamos por las preguntas y las respuestas. Está al lado de levantar la mano en la barra de abajo de Zoom, si están en el teléfono, si están en la computadora. Laura te pregunta, ¿qué opinas del Baptizan como herramienta, Alina? Perdón, ¿cómo? ¿Qué opino? ¿Qué opinas del Baptizan como herramienta? La verdad que no lo he utilizado mucho al Bactisan. Lo he escuchado nomás mencionar, pero no tengo un conocimiento digamos, como un equipo para uso. Lo he escuchado, pero no lo he aplicado. No lo he Bien. aplicado. ¿Alguna duda, alguna consulta más a los que quedan? Estamos en vísperas de feriado para discutir en feriado, ¿no? Muy interesante el tema, muy lindo, dice Vane, por las preguntas y respuestas. Es más, hay Pregunta una Rosa, parte. Sí. sí, la tinción, ¿cómo se retira una vez visualizada con el método de pintura? Sí, sí, se retira una vez que uno digamos, colocó digamos, enjuagó la superficie y persiste, la tinción después se puede eliminar con paño, no hay problema. Pero, bueno, no con el agua, solamente porque está bien adherida a la matriz. Después sí se puede sacar con paño, o sea, no es que va a quedar ahí la coloración, pero ya sabemos dónde está el biofilm. Eh, en caso de que no quisiéramos que esté evidente la tinción, pero ya sabemos dónde está la localización, que eso es lo importante. Y bueno, y todos estos productos que recién mencioné, que son realmente de vanguardia y que tienen una innovación permanente, es más, por ahí en la empresa también pueden llegar muestras para ir probando, ¿no? Realmente si funcionan en nuestros procesos o no, y esos son ampliamente generosos para que justamente comprobemos toda esta teoría que hemos desarrollado, la llevemos a la práctica y veamos realmente la efectividad que tiene, ¿no? Podamos comprobarlo en la práctica. Y en la industria de alimentos el tema de los biofilm es cada vez creciente la preocupación por esta cuestión de que estamos viendo una resistencia cada vez mayor a las soluciones de limpieza y a los agentes biocidas. Por esta cuestión genética que va permanentemente cambiando y que por ahí microorganismos que antes teníamos como asentado con ciertas características, hoy estamos viendo que no. Estamos viendo que estos microorganismos, como algunas especies de salmonela, ya no se reproducen nomás a temperaturas medias, sino a temperaturas muy bajas y a temperaturas muy altas, por ejemplo. Em, Sabemos que generalmente los biofilm tienen varios tipos de cepas, son multiespecies, y sabemos que las primeras que colonizan son Listeria monocytogenes, seguida por Pseudomonas, después por Salmonella y varias especies más. Estoy nombrando las principales que son principales generadores de ETA, ¿no? Que son los problemas grandes que está habiendo de brote a nivel mundial, ¿no? Pero tenemos otros tipos de cepas también de bacterias que forman parte
de los biofilm, ¿no? Bueno, las últimas consultas, se ha aprendido el chat de las consultas. Una consulta que hacía Vanessa, se pregunta si el costo de los productos es muy elevado y el proceso cada cuánto se realiza. No, el costo de los productos no es muy elevado teniendo en cuenta el beneficio que vamos a tener, porque como yo les comentaba, a nosotros a una empresa le puede costar no solamente el nombre, sino le puede costar, digamos, la actividad, la presencia de biofilms. Claro. No hay una cuestión el beneficio siempre, por supuesto, es mayor y nosotros debemos realizar los ensayos para detección de biofilm. En las zonas que les recomendé, a donde debemos también, porque debemos ir a buscarlos a zonas donde sabemos que hay probabilidad que estén. Generalmente los biofilm eh, no se encuentran demasiado expuestos, se encuentran en las uniones de las cañerías, en las grietas de los equipos, se encuentran en las uniones entre las paredes, en los codos de los equipos o las máquinas, en los desagües, en los sistemas de aire. Entonces esos son los sitios estratégicos donde deberíamos, cada empresa tiene sus esquemas, ¿no? de limpieza, pero deberíamos mínimamente hacer un control de biofilm específicamente, por lo menos mensual, por lo menos, teniendo en cuenta que el hecho que hoy no tengamos no significa que no vamos a tener. Entonces, por lo menos empezar con una frecuencia, yo diría, mensual. Bueno, después eso se va ajustando al tipo de proceso, al tipo de planta, al tipo de alimento también que estamos fraccionando, y a los recursos, ¿no? de la planta, pero deberíamos por lo menos hacer mensualmente un ensayo, ¿no? Como para, estoy diciendo una frecuencia, si se quiere, bastante mínima, como para tener un control de las superficies que son más propensas a que se instale un biofilm. Perfecto, muy claro. Pregunta Soledad si el amonio cuaternario entonces no es efectivo para el biofilm, por ejemplo, en el uso en mesadas. En realidad es uno de los menos efectivos. Sí, es uno de los menos efectivos. No es que no es efectivo, pero como vimos en el esquema que les mostraba, es el que tiene menor efectividad dentro de los compuestos que se usan como desinfectantes en la industria de alimentos. El que tiene mayor efectividad es el ácido peracético, pero vuelvo a lo mismo, lo que comentaba cuando estábamos en esa diapositiva. Por ahí tenemos el ácido peracético, pero no resolvemos el problema si no podemos romper la matriz de exopolisacáridos. Por eso es tan importante el uso de los detergentes multienzimáticos. Cuando ya tenemos la sospecha real de la presencia del biofilm en un lugar, el uso del detergente enzimático, porque mientras no se rompa la matriz de exopolisacárido, no va a poder difundir el producto biocida o desinfectante, no va a poder difundir y dentro del mismo biofilm, no todos los microorganismos se afectan igualmente. Los que están en las zonas más profundas son los que de alguna forma se ven menos perjudicados. Entonces, por eso también mencionaba yo el uso de la sinergia con el ultrasonido y el ozono, que es lo que permite mejor difusión a nivel interno en las distintas profundidades del biofilm cuando ya utilizamos un agente desinfectante. Bien. Vamos, dice, María Paula pregunta si es siempre beneficioso eliminar los biofilms. O sea, si es algo que sí o sí es Siem- beneficioso. Siempre es beneficioso porque el biofilm está formado por microorganismos patógenos. Cuando hablamos de microorganismos patógenos, hablamos de enfermedades potenciales, mucho más cuando estamos en una industria de alimentos, entonces los tenemos que detectar y los tenemos que eliminar. Cuando no tenemos un control de las distintas áreas, de las zonas de nuestra planta de alimentos, en ese caso, bueno, por ahí tenemos sospechas ante los indicios que yo les mencionaba, cuando tenemos oscilaciones de recuentos, picos de recuentos, deterioro, de acortamiento de la vida útil de los alimentos, son todos indicios de corrosión en los equipos que no deberían estar con presencia de óxido, por ejemplo. Son todos indicios
que nos van como a guiar un poco a decir, bueno, tengo que ver este tema porque puedo estar ante la posibilidad puntual de un biofilm y utilizar estas metodologías, dentro de la que yo más recomendaba, la visualización del biofilm a través de la tinción de la matriz de exopolisacáridos, si no se pueden usar las otras, pero como prestar atención cuando tenemos esos indicios. Bien, vamos con las últimas. Te pregunta Efraín, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual del uso de bacteriocinas para erradicar biofilms, específicamente de Listeria monocytogenes? Y hoy por hoy el histeria está muy, digamos, muy complicada para erradicar justamente por esta resistencia que está adquiriendo día a día. De hecho, hay eventos de recall. Bueno, el último de listeria que yo tuve en conocimiento fue el 25 de febrero de este año en Estados Unidos. Creo que era un hogar de ancianos donde se produjo el brote a través de unos batidos o unas fórmulas nutricionales de batidos eran. Hoy por hoy se está viendo que cada vez están siendo más resistentes a todos estos compuestos biocidas, por lo cual estamos requiriendo justamente el uso de estas tecnologías auxiliares como herramienta para fortalecer el uso de estos biocidas, porque por sí mismos no se está logrando el efecto de eliminar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, mínimamente si quizás no tenemos ya la posibilidad de instalar un ozonizador, o un equipo de ultrasonido, mínimamente utilizar los detergentes multienzimáticos para romper la matriz y allí aplicar estos compuestos biocidas como el que recién mencionan, eh, para dejar expuestos los microorganismos. Pero bueno, reconociendo nuevamente el tema de la penetrancia, mejor dicho, que tienen que tener en el biofilm estos productos y que se logra con estas tecnologías emergentes que mencioné recién, ¿no? Pero hoy por hoy está complicado. Con el tema de listeria, se está viendo que por sí solo los compuestos biocidas o desinfectantes no hacen, y es una realidad mundial. O sea, no están haciendo mucho por esta cuestión genética de transferencia horizontal que los hacen cada vez más resistentes, ¿no? No solamente en el área de los alimentos, en el área de la veterinaria, bueno, en el área de la salud. Últimas dos consultas, porque ya de Sí. verdad son las últimas dos. ¿Podemos aplicar Biozoom en equipos médicos, como por ejemplo endoscopios o torre de endoscopios, o solamente es Sí. para superficies? No, no, se pueden aplicar. De hecho, el origen, la génesis de estos productos ha sido el área de la salud. Sí, por supuesto que sí. De hecho, hubo un estudio muy lindo, muy interesante, que se presentó en un congreso el año pasado, me parece, de una persona que estaba en área de salud, en el área de esterilización e hizo el estudio. Yo formé parte, digamos, colaborativa en endoscopios y en otro tipo de productos perdón, de aparatologías que se utilizaban. Yo no conozco demasiado del área de la salud, pero se utilizaban máscaras respiradoras, bueno, varios, em, varios equipos de esta área que ella lo que quería corroborar era realmente la efectividad de la esterilización ante la presencia de biofilm y utilizaba el BioZoom. Sí, sí, es perfectamente utilizable y tuvo resultados muy interesantes. Última pregunta de María Lorena, ¿cómo elegimos el uso del detergente multienzimático? ¿Cómo elegimos el uso? Sí. Bueno, básicamente, a ver, cuando nosotros tenemos, primero, bueno, tenemos la certeza que tenemos un biofilm mucho mejor, ¿no? Si no, yo siempre digo, por ahí no podemos utilizar de rutina quizás un multienzimático, pero por ahí sí combinar o rotar, ¿no? La rotación de los detergentes también es importante. Pero tenerlo, digamos, como una opción, ¿no? No tener nomás los detergentes convencionales, sino tenerlo como opción dentro de nuestros procesos y aunque sea rotarlo, si no lo podemos utilizar, lo ideal sería utilizarlo siempre.
de modo también preventivo, pero si no, aunque sea rotarlos y tenerlos como alternativa, que también es algo bastante novedoso. Esto de los detergentes multienzimáticos no hace mucho que se estén utilizando en la industria, por lo menos de alimentos. Es algo bastante reciente el uso. Por esta cuestión de lo que yo les comentaba recién, del impacto ambiental que es tan mínimo, no tienen prácticamente, y que tiene que ver con el alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible en pos de la Agenda 2030, que tiene que ver con hacerlos más amigables con el medio ambiente. Yo sugiero que si uno no puede, quizás por el proceso y por la cantidad de instalaciones que uno tiene, el uso permanente de detergentes multienzimáticos, por lo menos rotarlos, tenerlos como una opción alternativa. Bueno, excelentes preguntas, mucha participación hacia el final. Así que, bueno, les agradecemos a todos y a todas las que se conectaron. A Lina, como siempre, excelente y muy clara, con información siempre actualizada. Los invitamos a seguir revisando nuestras redes, vamos a hacer más charlas con Alina y con los expertos. Y bueno, les deseamos a todos y a todas un excelente fin de semana largo, si es que tienen. Bueno, los saludo a todos, que tengan también, como dijo Flor, un excelente fin de semana, un excelente descanso y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otra capacitación más adelante donde vamos a hablar puntualmente de estas tecnologías específicamente ya de ozono y de ultrasonido. em, y bueno, y nos veremos en alguna otra oportunidad, refiriéndonos siempre a realmente esta nueva herramienta que estamos teniendo en nuestras manos para poder eliminar este gran problema que a todos se nos presenta o se nos ha presentado en algún momento en la industria de alimentos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, un placer nuevamente, un placer, Flor, gracias por tu asistencia. Un placer es mío. Un saludo a todos. Nos vemos. Claro, pues esto es